en temas políticos, económicos, educativos, culturales y sociales. Su objetivo, ofrecer contenido de calidad con carácter crítico, promoviendo la participación ciudadana y el debate constructivo. Buenas tardes a los seguidores del Quijote Digital Radio y su revista Entre Líneas. Hoy tenemos el gusto de haber invitado a la hija de Fernando Villavicencio, Tamia Villavicencio, para conversar sobre el tema que en este momento ha surgido gracias a que en Miami fue detenido Segundo Serrano y lógicamente eso ha reactivado a la Fiscalía para que inicie una acción que se llama en este caso de una audiencia de formulación de cargos. Bien, pero primeramente me gustaría conversar con ustedes, saber que hace mucho tiempo, cuando Fernando ingresa a la política, luego de muchos años de investigación y con pruebas válidas sobre las tramas de la corrupción, de la narcopolítica, del narcotráfico, de los negociados de petróleo, etcétera, etcétera, irrumpe un modelo corrupto, digamos, que estaba funcionando desde hace décadas, y evidentemente eso afecta a la tranquilidad, si se puede decir así, de estos modelos, de esta gente corrupta, de estas agrupaciones que han manejado el país de esa forma. Entonces, lógico, fue una acción o situación que produjo en la gente y en esta gente básicamente un temor de que podrían ser delatados. Por eso es que él en alguna medida se ganó muchos enemigos a todo nivel. Y bueno, siendo presidente de la comisión se ganó muchos enemigos, específicamente organizaciones delincuenciales de turno. No había lugar que no hubiera corrupción, donde, como decía él, donde se pone el dedo hay pus. Buenas tardes y bienvenida, estimada Tamia. Gracias por aceptar nuestra invitación. Mañana hay una audiencia de formulación de cargos contra 4 personas presuntamente involucradas en el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Qué espera la familia de esta acción de la Fiscalía? Y si las 4 denunciados, a saber, Segundo Serrano, Ronnie Aliaga, Javier Jordán y Salcedo, son todos involucrados en este magnicidio? Por favor, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el espacio. Mientras sigamos recordando el trabajo de Fernando Villavicencio, mientras sigamos luchando por la verdad, él seguirá vivo. Esa es la única forma en la que tenemos, ahora que partió las estrellas, de tenerlo presente aquí con nosotros y de hacerle justicia a todo el país. Me quedo con lo que has dicho. Fernando Villavicencio fue un personaje incómodo para el poder y desde hace muchos años él vivió la persecución y de alguna forma la hipótesis que nosotros tenemos es que al él postularse a ser un presidente, a ser una persona con poder real de cambiar las cosas, de cambiar y de depurar el Estado, entonces estas estructuras no pudieron con ese terror y decidieron asesinarlo y silenciarlo. Pero hay que recordar que ya venían varias amenazas desde hace muchos años. Vamos a hablar que desde el correísmo lo perseguían y lo querían meter a la cárcel, para lo que pasa en las cárceles con los perseguidos políticos, ¿no? Buscaban silenciarlo de una u otra forma ya desde hace muchísimos años. Y él fue realmente incómodo para todas las chiqueras grandes de este país. Y lo interesante es que Fernando Villavicencio rompe un paradigma, porque era el único candidato que venía desde abajo, el único candidato que nació en un pueblo pequeño, Sevilla, en Chimborazo, y que fue un niño que desde chiquito tuvo que trabajar, que aprendió el valor de la tierra, que entendía que el pan no viene de la tienda, sino que viene de una semilla que se cuida, que se protege, que se riega.
Entonces él entendía el proceso y durante 40 años construyó una carrera con evidencias sólidas, como tú dices, por ejemplo, del arroz verde, que luego se volvió el caso Sobornos. Ganó un premio internacional por esa investigación, y gracias a esa investigación es que Rafael Correa no ha podido regresar al Ecuador y que Jorge Glass estuvo en la cárcel. Lo que espera la familia es que este sea el primer paso, porque detrás hay muchas personas más. Nosotras tenemos esa certeza. También debemos aclarar que estos 4 son la punta del iceberg, pero también no podemos olvidar que hay una responsabilidad estatal en la desprotección de Fernando Villavicencio. Lo importante ahí es determinar si hubo solo una responsabilidad o una omisión, o si hay culpables también. Sabemos que el Estado está podrido y eso es lo que denunció Fernando Villavicencio. Entonces, nada nos quita la posibilidad de que haya habido corrupción y participación en las cápsulas policiales, militares, desde el CNE, que nunca le entregó un cargo apropiado, del ECU 911, que le hacían seguimientos para dar ubicación en tiempo real y que no hay ningún responsable de eso, de la propia policía, que nunca respondió, o que más bien respondieron el día después de que mataron a Fernando Villavicencio, diciéndoles: autorizamos a recoger las armas largas, pero ya no se necesitaba porque Fernando había sido asesinado. Pero antes de eso hubo cientos de requerimientos para reforzar su seguridad y no tenemos respuestas de eso. No tenemos respuestas tampoco de los 5 asambleístas que Fernando Villavicencio denunció en vida, 4 de la RC y 1 del PSC, que es Muentes, que ahora está en la cárcel, que habían estado planificando un atentado modalidad sicario en su contra, y no sabemos en qué quedó esa investigación. La Fiscalía sí ha empezado acciones, pero también nos ha privado de la verdad, lo cual es un derecho de las víctimas. Y nosotras estamos cada día inteligenciándonos más, estamos entendiendo cada vez mejor cómo funciona la justicia, y también entendemos que si en Ecuador no encontramos esa justicia, aunque lucharemos hasta el final por eso, tendremos que ir a instancias internacionales. También es importante recordar, ahora que Fito está ante la justicia en Estados Unidos, que Fito envió 3 amenazas a Fernando Villavicencio una semana antes o un poco antes de que lo asesinen, en la que le decían que si no se callaba lo iban a quebrar. Entonces hay que entender, y hemos visto ya en el caso Metástasis, Purga, Plaga, como en el caso Pampa, cómo el crimen organizado funciona gracias al permiso de las estructuras políticas narcodelincuenciales. Este es un crimen político. Y no nos podemos quedar solo con los nombres de las estructuras criminales, no nos podemos quedar con el nombre de 4 políticos o 4 personajes que ya están súper desgastados, con los que ya nadie quiere llevarse. Ellos son los apestados. Daniel Salcedo ya está en la cárcel para toda su vida probablemente. Y los otros están fuera, no se sabe muy bien cuál es el estatus migratorio de José Serrano. Lo que sí sabemos es que son personas peligrosas que han emprendido una campaña de desprestigio durante estos 2 años en contra de nuestro padre y en contra nuestra, y que han usado todos sus bots, sus granjas de troles, han usado todo lo que han podido para intentar asesinar a Fernando nuevamente. Yo creo que una de las cosas que me preocupan es que si luego de que Fernando fue y puso una denuncia en la Fiscalía por abril del año 2023, y ahí estaba en la cabeza Pablo Muentes del Partido Social Cristiano, Roberto Cuero, Ronnie Aliaga y 2 más de la Revolución Ciudadana, ¿qué le hace pensar a usted que por qué no progresó esa investigación? ¿Por qué no se llegó, digamos, a una conclusión donde realmente se sindique a estas personas? Porque sus planes era hacerlo desaparecer. ¿Qué opina usted, Tania? ¿Qué cree que pasó ahí? ¿Por qué no prosperó esto? Bueno, hay que ver que algunos de los nombrados que usted ha dicho siguen siendo asambleístas, ¿no? Sí. Entonces es muy interesante ver además cómo el correísmo está siendo absorbido por ADN y cómo realmente no vemos un cambio en el país.
Sí, vemos que se proponen bastantes leyes, algunas parecen buenas, otras no tanto, pero al final eso no es lo importante porque no hay quien ejecute esas leyes. Solo pasamos viendo shows en el tema político y no vemos acciones reales. La violencia sigue, continúa igual o a veces peor, y esto es muy doloroso. Es muy doloroso ver la forma en la que se hace política. Entonces, la estrategia que tiene esta familia y que tenemos como medio de comunicación, como ciudadanas también, es que necesitamos luchar por la responsabilidad, necesitamos luchar para que no haya más impunidad, pero así todos los responsables, digamos que estamos hablando de una estructura de 100 personas, que todos esos fueran a las cárceles, hasta las cabezas más altas, las élites políticas, las esferas más altas, fueran a las cárceles, no se soluciona el problema, porque hay que recordar que la luz verde que se le da al sicario colombiano Ito, que es el que supuestamente dispara la bala fatal a mi padre, fue dada desde la cárcel, desde dentro de la cárcel en la Tacunga, donde tienen internet de alta velocidad, cuando hay escuelas donde hay niños que no tienen acceso al internet. En las cárceles tienen libre acceso y pagan $500 por el servicio mensual. Entonces, estamos hablando de que no podemos hablar de justicia mientras no se cambien esto, o sea, mientras no se depuren las instituciones del Estado. Porque, claro, sí, también hay otros dos vinculados que desde la cárcel movieron la logística, las armas, hicieron todo. Estando en la cárcel, estando protegidos, esa es la universidad del delito, como decía Fernando Villavicencio. Entonces, ¿qué nos garantiza que cuando traigan a Serrano, que si en el mejor de los casos traen a Jordán, no se escapen, no puedan seguir desde ahí tramando y tejiendo sus redes criminales? Lo importante es que necesitamos atacar a las economías criminales, y eso es algo que no se ve que se esté haciendo. No se ha avanzado con la ley de extinción de dominio, no vemos una forma en la que podamos recuperar lo robado, porque lo interesante y en la teoría que pienso que sostiene Fiscalía se basa en lo que Daniel Salcedo dijo. En una gran parte me imagino que se basará en eso y tendrán que comprobarlo con pruebas sólidas. Pero lo triste es pensar que el dinero que se robó en la crisis hospitalaria, ese dinero que se robó Javier Jordán, que se robó Daniel Salcedo, que ese dinero, el que denunció Fernando Villavicencio que se estaban robando, ese mismo dinero sea el que ayudó a financiar su crimen. Eso es algo sumamente doloroso, que el dinero de todas y todos los ecuatorianos haya financiado el crimen de una persona que luchaba por la justicia, por la dignidad de este país. Aquí mi amigo, el compañero del panel, te va a hacer unas preguntas también, por favor. Con gusto. Gracias, Tania. Muy buenas tardes. Un gusto conversar contigo y saber todo el trabajo que desarrollas para poder enfrentar este tema que, entiendo como lo expresas, es un tema muy doloroso, que cualquier familiar tendría que pensarlo dos veces para poder hablar sobre este particular. Más aún en el campo político en el que se encuentra involucrado el proceso de tu padre, Fernando Villavicencio, que acá en Santo Domingo tenía una buena apreciación y una buena posibilidad de que sea nuestro mandatario. Pues la vida quiso que fuera de otra manera, pues y ahora estamos hablando sobre lo que sucedió. En ese contexto, Tania, es importante saber nosotros cómo está el enlace de todos los cuerpos colegiados, Fiscalía, Contraloría y todo lo que hasta ahora se utiliza para poder llevar a cabo una investigación adecuada con todos los argumentos. ¿Existe participación de la forma que tú esperarías o crees que existe por ahí vacíos que no logran ser acoplados adecuadamente para que este proceso como tal fluya, Tania? Bueno, muchas gracias. Tiene razón, es difícil, es complicado, pero también entendemos por los casos grandes que vive en este país, como en el caso del general Gabela, que si las familias no estamos ahí para presionar y sostener esta lucha, todo se queda en el olvido. Entonces, ha sido para mí y para mi hermana, hablando de ella, también es un honor poder seguir
con los encargos de nuestro padre, con esa herencia, porque la herencia no es solo llevar un apellido, es también continuar el legado bueno que dejó un gran hombre como Fernando. También un saludo caluroso para Santo Domingo. Tenemos esos recuerditos y veíamos a mi papi cuando regresaba de Santo Domingo cargado de comida, cargado de cariño, de amor, de sonrisas, así que Santo Domingo es un pueblo que también, o sea, un gran espacio de esta tierra que llevamos en nuestro corazón. Y hay algo importante que entender, es que nosotros no vemos voluntad política clara, no vemos a un presidente, Daniel Noboa, que hable de Fernando Villavicencio. A veces usan sus frases, la patria de la mafia, a veces tratan de tomarse sus investigaciones, pero no hay un reconocimiento real. Me acuerdo cuando salió este tema de la empresa que abastece de comida las cárceles, la Fantoria. Daniel Noboa denunció eso, pero esa es una investigación de Fernando Villavicencio. Y Fernando Villavicencio fue amenazado por Fito por eso mismo, porque en medio de todo lo que estaba denunciando de cómo entraban las armas a las cárceles, denunció el abastecimiento de agua por parte de la empresa Queen Water, que era gerenciada por la esposa de alias Fito. Entonces, sí, se ve que a veces usan las denuncias de Fernando Villavicencio, pero ni lo nombran y tampoco, digamos, respetan o honran ese voto villavicencista que también ayudó a Daniel Noboa a llegar a la presidencia. Hemos visto cómo en otras circunstancias, por ejemplo, en todos los procesos que le siguieron a Verónica Abad, la justicia funcionaba súper ágil, súper dinámica. Entonces, entendemos que aunque hay separación de poderes, las cosas se mueven según la voluntad política del Ejecutivo. Es un hecho, eso lo vemos. También entendemos que las instituciones siguen cooptadas por las mafias criminales. Entonces, tenemos esos dos frenos. La una es que si no hay una voluntad política de llegar rápido a los hechos, por ejemplo, en la investigación policial muchas cosas se pidieron un mes después, videos se piden un mes después, cuando un mes después ya no existe cámara que grabe más de un mes y que retenga esas tomas. Entonces, vemos también que aunque, digamos, Fiscalía ha hecho algunas cosas, ha solicitado algunas diligencias, no hay suficiente equipo para hacerse cargo. Nos comentaban que tenían unos celulares importantes que explotar, pero que estaban encriptados y que no tenían el software. Les preguntamos que cuánto costaba el software, nos dijeron, es que es carísimo, que cuesta $200,000. Eso no es nada, porque cuando estamos hablando del caso de Fernando Villavicencio, podría desarticular las mafias, golpear en su economía, dar los nombres, que podamos llamar a los asesinos por su nombre. Entonces $200,000 no son nada para darle justicia a todo un país, porque no estamos hablando solo de nosotras como familia, porque el momento en el que podamos llamar a los asesinos por su nombre, que llegará, no va a regresar Fernando Villavicencio. Lo único que podemos lograr es que no le vuelva a pasar a otra familia, a otros periodistas, a gente que toque, ¿no? Que toque el bolsillo, pero tocar el bolsillo me refiero a que no les permita continuar con sus actividades criminales y beneficiarse económicamente. Entonces, claro, Fernando Villavicencio era no solo una piedra en el zapato, representaba ya en su momento un terror real, porque él no iba a pactar con las mafias. Nunca hubiéramos visto en el gobierno de Fernando Villavicencio a los correístas cambiándose de camiseta. Eso es algo que él no hubiera permitido. Hemos visto, había una propuesta de Daniel Noboa de militarizar los puertos. ¿Qué pasó? Por eso es cuando vemos que no se tocan a estas figuras del PCC, cuando no se hizo un seguimiento real y profundo de las amenazas que le hizo Jaime Nebot a nuestro padre, cuando sabemos que Jaime Nebot maneja algunos puertos privados en Guayaquil, los puertos que pagan muy poco al Estado, los puertos que no tienen escáneres, los puertos que no permiten militarización. Entonces,
sí, Fernando Villavicencio tocó muchas esferas del poder y es importante que la justicia, el tiempo que se tome, investigue y haga líneas de investigación específicas para cada uno, porque cada uno puede ser culpable. O también lo que hemos dicho, es un complot. Es un complot. Y funcionan, y ellos están articulados. Hay que entender cómo funciona y cómo la política no obedece ideologías. Ahora esta politiquería es más criminal, vemos mucha corrupción, vemos nepotismo, vemos un nivel súper bajo en los asambleístas. Había este asambleísta de 19 años que estaba dibujando mientras hablaban de cómo se estafó al Estado con unos generadores inservibles, inútiles. Entonces, es hora también de una propuesta nueva y diferente políticamente. Por eso también nosotras, con mi hermana y con mi padre, teníamos este sueño desde 2019 de empezar un colectivo. Y en ese momento le llamamos el colectivo SER. Y queríamos empezar desde cero con la gente, queríamos empezar a hacer proyectos chéveres. Además, era muy lindo el concepto porque somos SER, somos ecuatorianas, ecuatorianos rebeldes. Decíamos, en un país o en una sociedad como la de ahora, ser honesto es ser rebelde. Entonces también queríamos contagiar a los jóvenes a que, en lugar de pensar que el crimen organizado o que la mafia es una forma de ser rebelde, decíamos, no, en esta sociedad ser honesto es ser rebelde, ser feliz es nuestro derecho. Y tratábamos de ir por y nos encantaba, empezamos a hacerlo, pero digamos que el tiempo no nos dio. Mi papi sentía que era su momento, que el país estaba, o sea, era la patria o la mafia en su momento. Cuando mi papi estaba ahí, él sentía que era ese momento, así que no alcanzó y nos dejó ese encargo a nosotras de formar una organización política, no con fines partidistas por ahora, pero sí para empezar a hacer la buena política, la política real, la política comunitaria, de empezar a soñar con una organización que no se pueda comprar, como ADN, que era de Leonardo Cortázar. Así es. O sea, que tiene todo este pasado oscuro y que solo se compra con unos millones de dólares, o que se pagan los puestos con favores. Nosotras pensamos que el Ecuador se merece algo mejor, y también ese es otro encargo de nuestro padre que nosotras estamos soñando, que se llama Ecuador de Valientes. Yo creo que está muy bien, el legado que Fernando pudo dejar está en sus hijos, en la gente que creyó, mucha gente que ahora mismo piensa que el legado permanecerá mientras no se borre esa situación de todo lo que él pudo destapar. Algo que también va de la mano es cómo ha trabajado la prensa para poder seguir con este caso, o simplemente se limitan a cuando hay esporádicas presencias de personajes que por alguna razón están vinculados, y ahí nomás nuevamente se pone a hablar la Sociedad de Comunicación del Ecuador. ¿Y qué pasa con los organismos internacionales, que supongo también están al tanto, pero no se escucha mucho al respecto? ¿Tienes algún pronunciamiento al respecto sobre eso? Porque esta situación, si no se resuelve aquí, debería también resolverse en otros lados para poder llegar a un fin que a todos nos haga sentir que por lo menos de afuera se ven las cosas de un modo diferente. Sí, a ver, de la primera parte, la labor de la prensa. Nosotras hemos encontrado en los medios de comunicación una familia. Agradecemos profundamente todas las invitaciones, nos sentimos muchas veces abrazadas. También a veces parece que a veces solo se busca la primicia, ¿no? Pero eso no es solo un tema en el caso de Fernando Villavicencio, pienso que es un tema en general de los medios, que es la primera vez que el crimen organizado es tan explícito en este país. Y por ejemplo, en eso México tiene mucha trayectoria, y los periodistas mexicanos con los que hemos hablado, porque hemos buscado cómo se soluciona esto, nos dicen los medios tienen que tener mucho cuidado en ser cajas de resonancia de las mafias. Y hay que entender que muchos personajes políticos están vinculados a las mafias, y que darles voz es darle voz y publicidad a la mafia, es seguir las narrativas que el crimen organizado quiere imponer. Entonces, en eso nosotros somos nuevos. El Ecuador está un poco en pañales de cómo manejar mediáticamente los casos.
Sin embargo, yo tengo solo agradecimiento con los medios de comunicación que nos llaman, que están pendientes, que siempre al menos nos buscan a nosotras para dar una versión, porque hay muchos otros personajes que opinan del tema, que entorpecen las investigaciones y que buscan generar narrativas que benefician a ciertas personas o ciertas estructuras. Entonces, por el lado de la prensa, yo tengo mucho y tenemos mucho agradecimiento. Siempre voy a seguir llamando a la colaboración, a que nos cuidemos también, porque a veces nosotras decimos muchas cosas importantes, pero se toma solo como lo picoso, lo picante, y eso también nos pone en riesgo a nosotras. Entonces también es una labor de los medios escoger a qué parte le vamos a dar relevancia o importancia, porque también hablamos cosas lindas, hablamos del Ecuador de valientes, hablamos de que todavía se puede soñar con hacer una mejor política, pero muchas veces eso no es lo que los medios toman en cuenta, sino que toman las partituras en las que hablamos en contra de esos personajes oscuros y también de alguna forma así nos exponen, ¿no? Tania Villavicencio dijo esto, Amanda Villavicencio dijo esto en contra de estos personajes que además se supone que estarían vinculados al asesinato de su padre. Entonces, a veces hay esto, ¿no? Pero es algo en lo que todos estamos aprendiendo, así que en general me siento muy agradecida con los medios. Hay otros medios que son pagados por el narcotráfico, que obviamente tienen, y que para mí son medios de comunicación, son cajas de resonancia del crimen organizado. Y claro, ellos buscan tergiversar, buscan imponer otras narrativas en contra de nosotras y sobre todo de tratar de ensuciar el nombre de Fernando Villavicencio. Entonces eso también es duro lidiar con eso, es duro lidiar con por ejemplo, Javier Jordán, hecho el investigador, sacando un montón de información, cuando tiene una página repleta de bots que le suben el nivel de audiencia, entonces ellos lo hacen pensar que la narrativa de ellos es algo importante, cuando en realidad es gente que no conecta, porque está hablando desde la mentira, y no hay nada más auténtico como, me acuerdo cuando Fernando Villavicencio llegaba a la asamblea, y toda la gente, los policías, todo el mundo se acercaba a ver qué estaban diciendo, porque alguien que habla con la verdad conecta mucho más que alguien que habla desde la mentira y que paga por seguidores. Entonces, es importante también entender cómo se tejen estas narrativas, y por otro lado, nosotras asistimos a la CIDH para hablar de cómo estaba el tema de la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio, y era una ponencia de nosotras ante el Estado, y el Estado supo responder que el Estado sí estaba haciendo un apoyo para los periodistas del riesgo, y puso de ejemplo el caso de La Posta, de que el Estado había ayudado al periodista Anderson Moscán, cuando sabemos que es una persona que se chateaba con Leandro Norero, y al cual le decía, ¿no? que Villavicencio nunca se calla, que él es así, cuando Norero le decía que hará con para que se calle, y le decía, no, hermano, no se calle, él es así. Una persona que tiene vínculos con ciertos personajes, que además siempre saca al mismo tiempo las mismas narrativas con los correístas, están todos ahí, es muy claro las vinculaciones de La Posta, que hace mucho tiempo dejó de ser un medio de comunicación. Entonces es triste ver cómo también internacionalmente es difícil, se habla mucho de libertad, de democracia, pero no se ve más allá que un discurso, es complicado, pero tenemos ahora con nosotros un equipo de abogados que se están poniendo la camiseta por el país y que están dispuestos y abiertos a acompañarnos hasta las instancias internacionales, que no dudaremos en llegar allá. Desde el asesinato de Fernando Villavicencio nuestra vida tomó un nuevo rumbo, y nosotros nos ponemos al servicio de este país, al servicio de la verdad, de la justicia, que creo que no hay nada más bonito que uno ponerse al servicio de su patria y de seguir los encargos que a uno le ha dejado su padre, su madre. Mi madre también es periodista, ella trabaja con nosotros, así que es hermoso tener una familia que sostiene desde el periodismo esta lucha. Entonces sí, vamos a llegar a todas las consecuencias, hasta las últimas instancias, y después de eso seguiremos, porque no se queda ahí, porque necesitamos luchar por la educación de los niños,
Como decía mi papi, ¿quién puede ver en los ojos de un niño los ojos de un sicario? Y esa es nuestra lucha también, para llevar libros, arte, música, que los niños puedan soñar con un mejor Ecuador. Así que esa es nuestra misión, es una misión grande, pero creo que cuando uno tiene un sueño así de grande, uno se puede despertar todos los días con ganas de vivir, aunque la vida a uno le haya quitado lo más bonito que uno tenía. Que un padre como Fernando Villavicencio se imaginará que era un regalo del universo. Así que nada, eso, entonces decidimos soñar algo bien grande y bien bonito para poder seguir luchando. Gracias. Mire, Tamia, yo entiendo que el día del asesinato hubieron muchas falencias, fue claro esa situación, y claro, los delitos son por acción o por omisión. En este caso hubo omisión y mucha gente no actuó, o las instituciones que tendrían que responder por la seguridad de un candidato con el 98% de probabilidad de que sea asesinado. Yo le pregunto, ¿será que la Fiscalía va a hacer algo en contra justamente de estas personas e instituciones que no respondieron como debía ser el día en que sucedió esta desgracia para el país, digamos? Por favor. Yo creo que si no hay presión ciudadana, si no hay presión de esta familia, si no hay presión mediática, no lo van a hacer. Es bien complejo, hay tantos casos, es toda una putrefacción. Entonces para poder avanzar en este caso, no por la parte personal, sino entendiendo que es el caso de casos, que toca demasiadas estructuras criminales, deberíamos empezar haciéndole justicia. Entonces, nada, es un compromiso que tenemos que asumir todos. Por ejemplo, ustedes asumen parte de ese compromiso al invitarnos a nosotras a expresarnos, a comunicar lo que está pasando, así la gente puede también ayudar a presionar, al menos por redes sociales, no importa, cada uno es un medio de comunicación, pero sí necesitamos que todos nos apoyen y nos acompañen en esta lucha, porque no es una lucha de familiar ni personal, es una lucha por el país, por la verdad, porque nos quitaron a un candidato. Entonces, eso por esa parte es importante, sumamente importante que sigamos presionando, por ejemplo, al jefe de la cápsula de seguridad, al policía, al capitán Cristian Ceballos. Cuando él fue a una audiencia y empezó a contar la cantidad de archivos que había enviado solicitando refuerzo con personal y con armas largas, y empezó a nombrar a la cúpula policial que estaba en ese momento, le llegó un mensaje desde un número de Colombia, de una foto de la hija de él, diciéndole que se calle, que deje de decir y de nombrar a esos personajes de las altas esferas policiales, porque si no le iban a quebrar. Eso nosotros lo denunciamos también, y hay que entender entonces que no son solo los GDOs, no son solo los personajes políticos, los empresarios que están vinculados y que han permitido que se infiltren. También hay que pensar en la policía, hay que pensar en los militares, hay que hacer una depuración de todo el Estado. Entonces, no podemos solo confiar en lo que nos digan. Y además, justo esas investigaciones, lo que hablaban hace un momento, me decían, ¿cómo funciona esta articulación? No existe articulación entre las instituciones. Nosotros hemos preguntado, queremos saber si al menos está abierta la investigación en el caso de los policías que decían que habían abierto. Nos dicen sí, pero no les podemos decir el número de la instrucción. Y nosotros, ¿por qué? Porque tiene doble reserva. Entonces, no podemos ni siquiera saber si existe o nos están mintiendo. Es importante entender esto, o sea, Fiscalía ha hecho algunas cosas, pero no se puede confiar en la justicia del país cuando sabemos que hay tantos jueces comprados por la mafia, cuando sabemos que muchas personas a cualquiera le llegan al precio. Sí, es bien complicado encontrar gente inclusive, ¿no? Perdón, por ejemplo, hay algunos líderes de agrupaciones políticas y económicas conocidos. Sus brazos derechos están involucrados en temas como este, en el caso de Fernando Villavicencio, y sobre actos de corrupción, pero nunca se logra topar a esos líderes. Es difícil, realmente. Te doy la razón cuando dices tú que esto es una organización donde todos están coludidos y lógicamente se protegen.
Ya digo, es tan evidente el caso de muchos que realmente sorprende que cómo es que no se logra sindicalizarlos o acusarlos o a estos personajes, digamos, que todos los conocemos y sin embargo pues caminan libres. Yo entiendo eso, Tania, y es una desgracia para el país porque realmente nos falta institucionalidad, nos falta, digamos, personas con transparencia y de acuerdo a lo que vamos viendo que se viene a hablar, inclusive no hay la confianza ni la esperanza de que las cosas puedan mejorar. ¿Tú querías preguntar algo? Sí, bueno, lo ha resumido bastante bien Tania sobre la situación en la cual ellos están transitando con el caso de su padre, Fernando Villavicencio. Por último, a mí me gustaría como unas preguntas de reflexión. ¿Qué reformas se podrían esperar en el país para garantizar que la seguridad de los candidatos que ya mismo les toca postularse y que van a estar en situaciones algo semejantes si se atreven a utilizar el lenguaje que utilizaba Fernando Villavicencio, por un lado? Y por otro lado, esto también podría convertirse como un precedente para redefinir lo que es la relación entre la política, la justicia y el crimen organizado en este país. ¿Qué opinión te merece esto, Tania? Sí, creo que la justicia también necesita ser restaurativa y eso se puede hacer a través de la justicia terrenal. Nosotros pensábamos que se pueden hacer muchas reformas. Por ejemplo, una en la que las víctimas se puedan sentar y verles a los ojos de los asesinos, a estos de cuello blanco y decirles por qué. No, poder realmente ir a esa parte humana que confronta, que los otros puedan ver y entender el dolor que le han generado no solo un país sino toda una familia. También que dejen de las cárceles de ser las universidades del delito y que sin trabajar tengan techo, comida y protección. No puede ser así. La gente tiene que ganarse estar ahí, tienen que ponerles a sembrar, a reforestar la Amazonía que está siendo minada por la minería ilegal. No sé, se nos ocurren tantas cosas más allá de hacer un árbol o una estatua o lo que sea. Eso no es lo que buscamos que realmente se reforme también, sí, la protección a los candidatos presidenciales, sumamente importante, sobre todo en el momento en el que vivimos ahora, pero también vemos ahora cómo van todos, qué bestia, o sea, a partir del asesinato de Fernando Villavicencio, todos tenían protección. Por ejemplo, yo me acuerdo hasta un amigo, supuesto amigo de Fernando Villavicencio, tenía protección policial, iba a todos lados ahí con miembros del TIR y las dos hijas de ahí, ¿no? ¿Quién se preocupará por las dos hijas? Pero bueno, es interesante ver cómo hay igual un montón de personas que se benefician de la protección policial que no están haciendo nada en contra de las mafias y que no están dando lucha por este país y aún así se benefician de los recursos de todos. Cuando por ejemplo, en lugares así rurales no hay nada, no hay un policía, no hay un UPC, pasa algo. Yo viví durante mucho tiempo en un pueblito muy pequeño en Manabí. Nadie se puede enfermar un fin de semana en la noche o en la noche en general. No hay un centro de salud a donde llevar a la gente. Si alguien le pica una culebra, ya fue, o sea, ya fue. Te roban o pasa algo, no hay policía, te llamas a un número por si tienes algún contacto y te dicen, uy, no, la policía está a 1 hora y media, viendo alguna otra cosa. Entonces es triste ver que el pueblo está desprotegido y que hay mucha gente que tiene protección policial que no la merece, pero que también cuando sí la merece y cuando deberían proteger realmente a la gente que está haciendo su trabajo, no lo hacen, como con Fernando Villavicencio. Entonces, sí, y en el caso de ustedes, por ejemplo, el tema de seguridad. Bueno, es complejo. Nosotras cuando fuimos a la CIDH habíamos comentado si tal vez se podría hacer algún mecanismo para tener seguridad privada. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos casos en los que los policías que le dan a cierta persona, sobre todo si está investigando al poder, el Estado
normalmente te da gente infiltrada, te da gente que está todo el tiempo. Y nosotros sabemos de primera mano que muchas veces les pidieron a las personas de la cápsula que den información. Ahora, si es verdad que dieron, no lo sé, pero sabemos que les exigían información sobre nuestro padre. Entonces, es bien complejo que uno se pueda sentir, o sea, uno quiere protección, claro que queremos protección, pero si nos van a proteger o más bien van a hacer lo que hicieron con nuestro padre, que era no protegerle, dejarle ahí y que le asesinen. No actuaron bien, no actuó bien la policía y eso se puede ver en los videos, no se necesita ser un genio ni entender mucho de cómo decían, habían 8 anillos de seguridad, es mentira, eso no existía, habían 3 personas que estaban ahí y lejos, entonces no funciona así. También hay una historia que yo cuento que es muy terrible, que fue que al día siguiente del asesinato de mi padre nos enviaron con una protección a la casa que teníamos que ir y uno de los policías que estaba con pasamontañas y todo uniformado, solo se le veían los ojos, nos empezó a hacer preguntas de dónde vivíamos y no sé cuánto y no sé cómo, y nosotros le dijimos que no queríamos dar esa información, que no confiamos en la gente y que no queríamos dar esa información. A lo que él respondió, qué bueno que no confíen porque en un segundo yo podría pasarles un tiro en la cabeza a cada uno de ustedes. Estábamos mi hermana y yo y nuestros compañeros en ese momento. O sea, ese rato nos quedamos heladas, yo sentí terror. Porque claro, dice, en un segundo yo les puedo pasar un tiro en la cabeza después de haber visto ese día a mi padre con un tiro pasado por la cabeza. No voy a decir que así son todos los policías, porque yo sé que no. Porque sé que hay policías buenos, porque sé que hay policías que hacen su trabajo, pero también hay policías así. Entonces, no sabemos y es difícil también confiar en un Estado que ya le falló a tu padre. Sería un poco estúpido confiar en que nos cuidarían a nosotras, peor con todas estas referencias que hemos tenido. También sabemos cosas terribles de cierta gente que estuvo cerca en esos momentos con relación a la policía. Entonces es complicado. Hemos buscado si de alguna forma alguna institución de fuera nos quiere apoyar con una seguridad privada, pero no hemos llegado hasta ahí. Entonces por ahora estamos así, tenemos un bajo perfil, a veces yo voy en bus, voy así por allá, tratando esperando que nunca nos pase nada que no nos tenga que pasar. Y confiando en Dios, en la verdad, en que tenemos un ángel que nos cuida desde el cielo. Y esa es la protección que tenemos, la verdad, y un ángel enorme. Y Dios, claro, que siempre está sustentando cada paso que damos. También queremos agradecer tu presencia, ha sido un aporte muy valioso, digamos, para la ciudadanía. Conversarte, además de que nosotros somos y seguimos el legado de Fernando Villavicencio, y estamos siempre esperando que llegue el momento en que se pueda descubrir la verdad de quiénes fueron los que asesinaron. Lo sospechamos, pero no podemos, digamos, asegurarlo, ¿no? Y debe pasarte a ti también. Así es que, bueno, cuenta con nosotros. Entiendo que mañana hay una acción que es importante y ahí vamos a ver qué va a suceder, y de pronto habrá la posibilidad de que sigamos conversando sobre este tema que de seguro va para largo todavía. Así que unas últimas palabritas, Tamia, y agradecido de tu presencia. Muchísimas gracias por el espacio. Es una forma de traerla a la vida, es una forma de motivarnos también, de saber que no estamos solas. Así que gracias por este espacio, gracias porque sabemos que hay otros también, que esa semilla de valentía se multiplicó y que no lo mataron, sino que lo hicieron eterno. Y además encendieron una rabia que nos permite accionar no desde el enojo, sino desde la búsqueda de justicia, de la verdad. Y qué mejor herramienta que el periodismo, que estos espacios para ponerlo en el tema, solo me siento muy acompañada, así que muchísimas gracias por su espacio, por su tiempo y a toda su linda audiencia. Muchas gracias, Tania. Gracias, Tania, muchas un gracias. gusto. Un placer. Que tengan un bonito día. Gracias. El Quijote es una radio digital enfocada en temas políticos, económicos, educativos, culturales y sociales. Su objetivo, ofrecer contenido de calidad con carácter crítico, promoviendo la participación ciudadana y el debate constructivo.